Buen día a todos. El día de hoy les voy a hablar de suma y resta de fracciones, cuando los denominadores son diferentes. Para ello, pues vamos a hacer uso de un método que se llama factorización. Entonces, suma y resta de fracciones. Para sumar o restar fracciones donde todos los denominadores son diferentes, debemos encontrar el mínimo común múltiplo mediante la factorización, que consiste en descomponer en números primos. Y pues aquí tenemos una explicación también entre paréntesis de lo que son los números primos. Son aquellos que solo son divisibles entre sí mismos y el 1. ¿Sí? Y aquí tenemos los primeros números primos. 2, 3, 5, 7, 11, 13 y así sucesivamente. Entonces recuerden que solo sean divisibles entre sí mismos y el 1. ¿Sí? Por ejemplo, aquí está el 2 y el 3. Pero como pueden notar, del 3 se pasa al 5. ¿Por qué no está el 4? Muy simple. El 4, aparte de ser divisible entre el 4 y el 1, también es divisible entre el 2. Entonces, por eso ya no es un número primo. ¿De acuerdo? Y cabe mencionar que el 2 es el único número primo que es par. Todos los demás números primos son impares. Bien, vamos a continuar. Dice, posteriormente se divide el mínimo con un múltiplo encontrado entre cada denominador y el resultado se multiplica por su respectivo numerador. Dichos valores se anotan en el numerador y se respetan los signos de suma y resta. Y finalmente se opera con los numeradores. ¿Sí? Bien, para esto pues vamos a ver algunos ejemplos. Ejemplo 1. Y ahí tenemos esta suma de fracciones. Tenemos 3 quintos más 3 cuartos más 7 décimos. Para esto, como pueden notar, fíjense, tenemos en los denominadores 5, 4 y 10. Aquí, por ejemplo, el 10 es múltiplo de 5, pero no es múltiplo de 4. Entonces aquí no podemos encontrar el mínimo con un múltiplo a través de los múltiplos. ¿Sí? O sea, ¿por qué? Porque el 4 no cabe en el 10 exactamente. Entonces para esto tenemos que hacer uso de la factorización. En la factorización, pues vamos a escribir, para empezar, todos los números separados por comas. Luego aquí vamos a poner una línea vertical. ¿Sí? Aquí vamos a ir anotando los factores primos del lado derecho de la línea. Yo lo primero que voy a hacer es preguntar, ¿alguno de estos números, o sea, de los tres que tengo ahí, 5, 4 y 10, es divisible entre 2? Con solo uno que sea divisible, basta para poner el 2. Como pueden notar aquí, el 4 y el 10 son divisibles, entonces yo pongo 2 aquí en el lado derecho, y ahí está. Ahora lo que sigue, pues, es dividir los números que sí son divisibles entre 2. Aquel número que no sea divisible entre 2 lo voy a pasar igual. Por ejemplo, el 5 no es divisible entre 2, o sea, exactamente, ya que nos daría 2.5. En este caso queremos que nos den números enteros. ¿Sí? Entonces el 5 no, el 4 sí. Mitad de 4, 2. Mitad de 10, 5. Entonces los anotamos. Y nos queda 5, 2, 5. ¿Sí? Ahora que yo obtuve estos números, vuelvo a preguntar, ¿alguno de estos tres números sigue teniendo mitad o sigue siendo divisible entre 2? Pues sí, el número 2. Entonces con un número que haya basta para poner el 2 yo del lado derecho de la línea. Ahí está, lo pongo. Entonces aquí el 5 y el otro 5 no van a ser divisibles, los voy a pasar igual. Y mitad de 2 pues me da 1. Ahí están. El objetivo de esto es que todos los números se conviertan en 1. Aquí ya logré que 1 se convirtiera en 1, me faltan 2. Ahora, de estos números que quedan, ¿alguno es divisible entre 2? 5 no lo es, el 1 ya está completo y 5 tampoco, entonces no. Me paso al siguiente número primo. El siguiente número primo es el 3. ¿Alguno de estos números es divisible entre 3? Pues el 1 ya está completo, este no. ¿El 5 es divisible entre 3? No. ¿Sí? Porque no da exacto. Entonces no se puede con 3. Me voy al siguiente número primo, que es el 5. ¿El 5 tiene quinta? Sí. O sea, ¿es divisible entre 5? Así es. Entonces yo aquí, en este lado derecho de la línea, voy a escribir 5. Quinta de 5 va a ser 1. Y de este 5 también. Entonces ya con eso completo. ¿Sí? Ya todos se convirtieron en 1. Ahora, el siguiente paso es que estos números que yo encontré del lado derecho, el 2, 2 y 5, los voy a multiplicar. Y 2 por 2 me da 4, por 5, 20. Y ese valor obtenido es el mínimo común múltiplo. Es decir, el mínimo número donde estos tres denominadores, 5, 4 y 10, coinciden. Entonces ese va a ser mi mínimo común múltiplo. Yo lo voy a anotar aquí en el resultado, en el denominador. Ahí está, 20. Ahora, el siguiente paso va a ser dividir este mínimo común múltiplo entre cada denominador y multiplicar por los respectivos numeradores. Entonces voy a empezar
con el primero, que es el 5. Entonces va a ser 20 entre 5 me da 4. 4 que se multiplica por 3, que es el numerador, me da 12. Listo. Después pongo el signo. ¿Qué signo hay? Más. Lo anoto. Sigue el siguiente denominador, que es 4. Entonces va a ser 20 entre 4, va a ser 5. Por 3, 15. Lo anoto. ¿Qué signo tenemos aquí? Más. Lo anotamos. Ahora, 20 entre 10 me da 2. Por 7, 14. Y ahora lo único que resta es sumar los numeradores. Va a ser 12 más 15 me da 27. Más 14, 41. En este caso. ¿41 qué? 20avos. Y listo. Ese sería el resultado. ¿Sí? Espero que les haya quedado claro. Así se utiliza la factorización cuando todos los denominadores son diferentes y no hay un denominador que sea múltiplo de todos los demás. Bien, ahora vamos a pasar al siguiente ejemplo. Ejemplo 2. 5 octavos más 4 sextos menos 4 quintos. Aquí tenemos una suma y una resta. ¿Sí? Aquí, como podemos notar, el 8, 6 y 5, pues ninguno de ellos es múltiplo de los demás. Entonces, para esto vamos a usar nuevamente la factorización. Escribimos los denominadores, que son 8, 6 y 5. Ponemos la línea, que en este caso digamos que es una línea divisoria, ¿sí? Para dividir. Ahora, ¿alguno de estos números tiene mitad? Pues sí, el 8 y el 6. Entonces, con eso es suficiente para poner yo el 2 aquí. Ahora, mitad de 8, 4. Mitad de 6, 3. El 5 no tiene. Entonces, los anoto. 4, 3 y 5. Ahora, de estos números que quedan, yo pregunto, ¿alguno de ellos tiene mitad? Pues fíjense, el 4 tiene mitad. El 3 ya no, el 5 tampoco. Entonces, sí vamos a poner el número 2. ¿Por qué? Porque el 4 tiene mitad. Mitad de 4, pues va a ser 2. Y los demás pasan igual, ya que no son divisibles entre 2, exactamente. Bien, de estos números que quedaron, ¿hay alguno que siga siendo divisible entre 2? Pues sí, el 2. Entonces con eso yo voy a anotar otro 2 acá a la derecha. Y divido. 2 entre 2 pues me da 1. Y 3 y 5 pasan igual, ya que no son divisibles exactamente. Ahora, de los números que me quedan, ¿sigue habiendo algún divisible entre 2? Pues no, ¿verdad? El 1 ya quedó completo. El 3 y el 5 no lo son. Me paso al siguiente número primo, 3. ¿Alguno de estos números es divisible entre 3? Pues sí, el número 3. Entonces con eso es suficiente para que yo anote aquí un 3. El 1 ya pues está completo. 3 entre 3 pues me va a dar 1. Y 5 entre 3 no se puede. Entonces los anoto. 1, 1, 5 son los que me quedan. Pregunto, ¿de esos números alguno es divisible entre 3? Pues no, el 5 no es divisible entre 3. Entonces me paso al siguiente número primo. El siguiente número primo es el 5. ¿Alguno de estos números es divisible entre 5? Sí. ¿Cuál? El 5. Entonces anoto 5 del lado derecho. Entonces 5 entre 5 pues me va a dar 1. Y ya con eso completé los 3. Ahora lo que sigue pues es multiplicar todos esos factores primos que yo obtuve. Entonces en este caso va a ser 2 por 2, me da 4 por 2, 8, por 3, 24, por 5, 120. Y ese es el mínimo común múltiplo. Y lo voy a anotar arriba como denominador del resultado. Ahí está. Ahora lo que sigue es dividir ese mínimo común múltiplo entre cada denominador y multiplicar por los numeradores respectivos. Entonces va a ser 120 entre 8, pues me da 15. 15 por 5, 75. Ahí está. Después, ¿qué signo hay aquí? Más. Lo anoto. Divido ahora 120 entre 6, me da 20. Por 4, 80. Después, ¿qué signo tenemos aquí? Menos. Lo anotamos. Y dividimos 120 entre 5, me da 24. 24 por 4, 96. Y listo. Ahora lo que sigue es operar con los numeradores. Va a ser 75 más 80, me da 155. Menos 96, pues me da 59. ¿59 qué? 120avos. Y ese es el resultado. 59 120avos. ¿Sí? Y aquí pues tenemos otro ejemplo de cómo se aplica la factorización para resolver suma y resta de fracciones cuando los denominadores son diferentes y ninguno de ellos es múltiplo de los demás. ¿Sí? Espero que les haya quedado claro. De mi parte sería todo. Hasta luego.